Hola, muy buenas tardes, iglesia. Muy buenas tardes, amigos, familia, todos los que hoy nos acompañan a través de esta transmisión de la Iglesia de Cristo en Tampico. Gracias por hoy estar aquí conectados. Gracias por su tiempo. Gracias a todas las personas que nos han escrito. Agradecemos también esta nueva oportunidad que nos dan de poder transmitir ahora una nueva serie de predicación llamada Sobre la Roca. Y hoy haremos una pequeña introducción de lo que va a ser este nuevo taller para nosotros. Espero que lo disfrutes tanto como yo lo estoy disfrutando ya en este momento, al momento de estarme preparando, de estar estudiando. Sin duda Dios tiene grandes cosas para la iglesia, para cada uno de los que están aquí escuchando en este tiempo. Quiero animarte a poner todo tu corazón, toda tu disposición, tu empeño, que agarres tu cuaderno de notas, que puedas anotar ahí datos que te parezcan interesantes, que los puedas repasar durante la semana y que puedas seguir estudiando a fondo esto que vamos a estar estudiando en estas próximas semanas. Vamos a iniciar haciendo una oración. Te pido por favor que me acompañes. Cierra tus ojos y desde tu casa conéctate en oración con Dios. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este tiempo que nos permites estar reunidos, Dios, de manera virtual, a mí, a mis hermanos, a nuestros amigos, a nuestra familia. Oramos, Dios, para que tú te quedes en control de este tiempo, para que tú, Señor, nos permitas gozarnos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta nueva serie de predicación, en esta nueva serie de estudio, a poner nuestros corazones, Señor, a dedicarte este tiempo de calidad para ti. Gracias, Dios, porque nos permites a la iglesia poder seguir unidos a través de este medio. Te pedimos, Dios, que te quedes en control. Bendice nuestras vidas, bendice la vida de nuestras familias, de nuestros amigos. Oramos, Señor, para que tú te glorifiques en gran manera y que tú te lleves la gloria y la honra que mereces. En Jesús te oramos y agradecemos todo. Amén. Amén. Bien, pues sin más preámbulo vamos a iniciar el día de hoy con esta nueva serie de predicación bíblica sobre la roca. Hoy vamos a estudiar este pasaje que se encuentra en Mateo 7, versículos 24 al 27. Vamos a ir a nuestras Biblias. Si no tienes una Biblia, puedes conseguir una a través de Amazon. Hay ahorita muchas ofertas. O también puedes descargar la aplicación móvil desde tu celular en Play Store. Puedes descargar ahí, hay varias opciones de descargas para Biblia. Y si no, pues aquí en la pantalla te estoy poniendo la escritura. Y esta escritura va a ser una base para nuestro estudio. ¿Por qué una base? Vamos a estudiarla hoy a fondo como una introducción y vamos a ver cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Mateo 7:24, al versículo 27, dice la Nueva Versión Internacional: Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, cayeron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Jesús está hablando en parábola. Jesús se dirige a un grupo compuesto de personas que en ese momento se consideraban creyentes, todas ellas. Estamos hablando de un grupo de personas judías, un grupo de personas que aparentemente amaban a Dios y que formaban parte del pueblo de Dios. Y todos ellos profesan creer en Dios y hacer su voluntad. Pero mientras algunos son discípulos verdaderos, otros eran tan solo de labios para afuera.
Y la exhortación aquí que Jesús nos hace, o que nos hace el llamado hoy a cada uno de nosotros, es examinarnos bien para determinar si somos discípulos verdaderos y asegurarnos de que estamos siguiendo fielmente su palabra. Amigo que hoy nos acompañas, tal vez no seas un creyente o te consideres un creyente, eso no importa. Quédate con nosotros en este estudio y descubre con nosotros el poder que tienen las palabras de Jesús. Esta parábola se divide claramente en dos partes. En la primera vemos a un constructor sabio o prudente, como dice la Escritura, que edifica sobre la roca. Y en la segunda parte contemplamos a ese constructor insensato que edifica su casa sobre la arena. Si bien nos profundizamos en este pasaje, en esta parábola, cada parte se divide en tres. En primer lugar, vemos el modo de cómo se construye la casa. Vemos la cimentación, una sobre la roca y otra sobre la arena. La segunda parte, vemos cómo llega la tormenta que azota la casa, que llega la lluvia, crecen los ríos, soplan los vientos y llegan a azotar tanto la primera como la segunda casa. Y la tercera parte consta de cuál es el resultado de haber atravesado por esa tormenta. Entonces hoy vamos a estudiar un poquito más acerca de esto, vamos a ver cada una de estas partes y vamos a pasar a la primera de ellas, construyendo sobre la roca. Vamos a leer nuevamente versículos 24 y 26 únicamente. Dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Aquí es importante darnos cuenta o preguntarnos a qué se refiere Jesús cuando habla de edificar sobre la roca. La palabra roca viene del griego petra y se refiere en este contexto al terreno rocoso, a un fundamento rocoso, no a una roca en sí como tal. Si se tratara de una sola roca, podríamos asociarla con la piedra angular, que es la persona de Cristo y la obra salvadora de Cristo, pero en este caso no es así. Se trata más bien de un terreno rocoso, una cimentación sólida, dura, en la cual una casa puede ser construida. Jesús mismo nos da la interpretación correcta de sus palabras. Y si nos damos cuenta, sus palabras son claras y explícitas. La roca en este caso no es una persona, sino más bien son sus enseñanzas. Veamos lo que dice Jesús. Dice: el que me oye estas palabras y las pone en práctica. Entonces, edificar sobre la roca consiste en oír sus palabras y ponerlas en práctica. Aquel que no obedece a Jesús, aún diciendo que es un discípulo suyo, en realidad no cree en él. Y tampoco, o es más bien es difícil que dé alguna evidencia de haberse arrepentido de sus pecados. La verdadera fe nos conduce a la obediencia. Y la obediencia es imposible comprenderla si no hay fe. Entonces estas dos cosas van juntas. Si nosotros no obedecemos a Jesús y decimos que somos discípulos suyos, en realidad no hemos creído en Él verdaderamente. No hemos experimentado un arrepentimiento genuino de nuestros pecados, porque ser un discípulo de Jesús implica obediencia y arrepentimiento. Entonces, la verdadera fe en Jesús nos conduce a la obediencia.
Son dos cosas que van tomadas de la mano. Es absolutamente cierto que somos salvos cualquiera que escuchamos las palabras de Jesús y las ponemos en práctica. Esa es una bendición, es un gran regalo de parte de Dios. Pero también es cierto que cualquier persona sincera que se esfuerza por poner en práctica las enseñanzas de Jesús, de pronto descubrimos que somos incapaces de poder cumplirlas. Entonces ahí es donde llegamos a comprender nuestra necesidad de salvación de Cristo. Ahí es donde entra la gracia de Dios. Y descubrimos que Cristo ha venido no solamente para traernos enseñanzas éticas y morales, sino Jesús ha venido para salvarnos de nuestra impotencia moral, de nuestra debilidad. Entonces es cuando nos acercamos a Cristo como aquel leproso que le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Hoy nosotros necesitamos creer en Jesús, creer en su palabra, esforzarnos por obedecerla y ponerla en práctica, y darnos cuenta que en el camino somos incapaces de cumplirlas, a no ser que nos dejemos cegar por nuestro orgullo y por nuestra autosuficiencia, por nuestro egoísmo. Es necesario que nosotros comprendamos nuestra necesidad de salvación en Cristo, y descubrir que Cristo ha venido no solamente a mostrarnos sus mandamientos, a mostrarnos sus enseñanzas, sino que ha venido a salvarnos de esa debilidad. Entonces es ahí cuando nosotros podemos acercarnos a Cristo y decirle: Señor, si quieres, puedes limpiarme, como dice Mateo 8, versículo 2. Entonces entendamos muy bien lo siguiente: Cristo nos ofrece una limpieza, pero no consiste en disfrazar nuestro pecado, o en fingir que nuestro pecado no existe, o en tratarlo como si no importara. Más bien, la limpieza de Cristo consiste en quitarla de en medio para que nosotros podamos vivir en santidad. La salvación no consiste en obtener el derecho de eludir las enseñanzas de Jesús. La salvación no consiste en hacerlas a un lado, sino más bien en la capacidad de ponerlas en práctica gracias a la obra transformadora de Cristo en nosotros por medio de su Espíritu. Entonces, aquí hay de dos sopas. Una, o hacemos la voluntad de Dios, nos sometemos al señorío de Cristo y obedecemos sus enseñanzas, y en cuyo caso entraremos al reino de los cielos. Esa es una gran noticia. Esa es la mejor parte de las dos sopas. O la segunda, nos limitamos a decir que somos sus seguidores, entre comillas, seguimos practicando el pecado y no ponemos en práctica sus enseñanzas. Pero en ese caso vamos a ser excluidos. Cristo nos presenta solo dos opciones: o acatamos sus enseñanzas o no, o construimos sobre un cimiento firme o no. No hay una vía media. Puede que nuestras casas tomen formas diferentes, puedan ser hechas de diferentes materiales, puede haber una diversidad de opciones en nuestra manera de construir, pero no en nuestros cimientos. Lo reconozcamos o no, quien no construye sobre roca, construye sobre arena. La pregunta para nosotros es: ¿en dónde estamos construyendo nuestras vidas? ¿Sobre qué base estamos depositando nuestras vidas? ¿Sobre una base firme o sobre una base tambaleante e insegura? Aquí estamos hablando de nuestras motivaciones más íntimas. Estamos hablando de los deseos más profundos de nuestro corazón. No se trata de si logramos ser perfectamente fieles a todas las enseñanzas de Jesús en todo momento, porque nadie lo es. Todos estamos en una constante vía de transformación, en un proceso de santificación.
No es cuestión de nunca desviarnos ni caernos tampoco. Más bien es una cuestión de aquello de lo cual nos desviamos. Ya sea que nos estemos esforzando por seguir a Jesús a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras flaquezas, de nuestras inconsistencias, o nos llamamos cristianos a pesar de no tener la más mínima intención de hacer su voluntad, ni de andar como Él anduvo. Entonces, sin duda, hoy nosotros necesitamos poner un alto, establecer una base en nuestra vida y dedicarnos a ello. Esforzarnos por seguir a Jesús, reconocer nuestras debilidades, nuestras flaquezas, pero a pesar de ello, hacer un esfuerzo. De lo contrario, nos estaremos llamando cristianos a pesar de no tener la más mínima intención de hacer la voluntad de Jesús. Entonces ahí es donde no estamos poniendo nuestras vidas, no la estamos depositando sobre una roca firme o sólida, como lo son las enseñanzas de Jesús. Segundo punto, la tormenta que se avecina. Ahora vamos a leer los versículos 25 y 27. Dice: cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Lo mismo para la segunda casa. Dice: cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Si nos damos cuenta, si hacemos una mirada superficial a las dos casas, imagínatelas, tal vez tengan mucho en común. Los dos hombres construyeron una casa. Quizás no tengamos una base para pensar que su aspecto son muy distintos. Puede que sean muy parecidas. Además, parece que las dos están ubicadas en un mismo lugar, probablemente en un valle o cerca de un río, porque las casas hasta cierto punto, dice la escritura, que los ríos crecieron y se inundan. Entonces, exteriormente la vida del creyente no se diferencia de inmediato con la de su vecino, que es incrédulo. La diferencia se nota cuando viene la tormenta, cuando se avecina la tempestad. Pero algo que necesitamos notar aquí es que el contraste que Jesús señala no es exactamente entre el creyente o el incrédulo, sino entre dos clases de supuestos discípulos suyos. En aquel que es sensato, como el sabio, que oye sus palabras y que las pone en práctica. Entonces, existe una gran diferencia entre ellos. Uno las pone en práctica y el otro no. El primero obedece, pero el otro no hace caso. ¿Cómo podemos darnos cuenta de la sabiduría del primer constructor? ¿Cómo sabemos que este constructor fue sensato, fue prudente? Pues lo podemos ver porque este hombre se prepara para el día malo. Sabe que la estación seca del año va a llegar a su fin. Sabe que algún día no muy lejano su casa va a tener que soportar los azotes de una gran tormenta. Sabe que tarde o temprano van a caer intensas lluvias, van a venir fuertes inundaciones, que van a soplar vientos huracanados. Y esas tres cosas van a dar contra su casa con todo, pero también contra la casa de su vecino. Entonces, ahí es donde se expone la gran diferencia entre las dos casas. De hecho, aquel día también va a ser expuesta la calidad de los materiales que se usaron cada uno en su casa, ¿verdad? Pero en este caso, este no es el interés de Jesús. Su énfasis más bien recae no sobre la manera de construir, sino sobre los cimientos que hay debajo de cada casa.
construir sobre la arena es fácil, porque quizás no hay que gastar tiempo, no hay que gastar tanto esfuerzo echando los cimientos, cavando profundo. En cambio, cuando uno edifica sobre la roca, implica tener que cavar hondo antes de poder echar los cimientos. La arena es como el camino ancho que nos enseña la Biblia, que es fácil de seguir. Pero la roca es como el camino angosto, que es difícil y tal vez cuesta mucho trabajo. Entonces encontramos aquí una manera implícita en la que Cristo reconoce que las exigencias de sus enseñanzas no son fáciles, pero aún así el hombre sabio las pone en práctica, decide cavar profundo, porque este hombre sabe que si no lo hace, sabe que si no obedece, a la larga esto puede pagar un costo mucho más alto. Tarde o temprano van a venir las tormentas de la vida y entonces se va a ver la diferencia entre la persona que funda su vida sobre las enseñanzas de Cristo y las que no. Hoy nosotros necesitamos, al igual que este hombre, ser prudentes, ser sabios, reconocer que necesitamos cavar profundo, que necesitamos las enseñanzas de Cristo, que son tan profundas, que son tan poderosas, que hoy pueden salvarnos la vida, pueden traer salvación a nuestra vida, y no solo a nosotros, sino a nuestra familia, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, etcétera. Dios puede hacer grandes cosas increíbles a través de nosotros empezar a cavar profundo en las enseñanzas de Jesús. El tercer punto, vemos la gran destrucción. Nuevamente leemos versículos 25 y 27. Dice: cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Qué es lo que Jesús tiene en mente al hablar de la tormenta? ¿Qué es lo que Jesús quiere transmitirnos a través de una gran destrucción o una gran ruina? Por un lado, nosotros podríamos estar pensando en las diversas pruebas de la vida, en las aflicciones de la vida misma, ¿no? Muchas veces estas revelan la inestabilidad de la vida de alguien incrédulo, de alguien que no cree en Jesús. Mientras todo le sale bien, edifica su casa sin referencia a Dios o a Jesucristo. Lo hace por su propio pie, por su propia mano, por su propia fuerza. Pero ¿qué sucede? En cuanto pierde un ser querido, en cuanto su negocio entra en crisis, o le llegan a diagnosticar una grave enfermedad, o llega un coronavirus, un COVID-19, de repente su casa se derrumba. Por más fuerte que pudiera ser esa persona, su vida se expone porque no tiene ningún cimiento adecuado que la sostenga. Hay personas que no prestan atención a las palabras de Cristo y aún así logran afrontar muchas catástrofes de la vida con sus propias filosofías, con pensamientos y con sabiduría humana. Por eso debemos suponer que ante todo Jesús aquí tiene en mente la tormenta del juicio final, no tanto sobre las diversas pruebas y aflicciones de la vida. Lo que Jesús nos está hablando no se trata de un consejo que Jesús nos da acerca de cómo podemos sacar más provecho de nuestra vida presente, sino más bien nos está dando una advertencia
una advertencia que tiene consecuencias en el más allá. Este texto no trata solo sobre las necesidades temporales de nuestra vida en este mundo, sino trata sobre nuestro destino eterno, sobre algo trascendente, sobre algo poderoso, sobre algo realmente importante, hacia dónde van nuestras vidas. Aunque la casa del incrédulo quizás soporte las tormentas de esta vida, no tiene ninguna posibilidad de mantenerse en pie en el día final. Dice la Escritura, grande será su ruina. ¿Por qué? Porque la corriente furiosa de la inundación no va a encontrar resistencia en la tierra inestable sobre la cual ha sido construida, sobre la arena. Se la va a llevar, y con ella se va a llevar la casa también. La casa, con un estruendo terrible, se va a derrumbar en el agua y va a ser arrastrada, y todos sus pedazos van a ser esparcidos por todas partes. Grande va a ser su ruina. Y aquí encontramos un contraste muy grande con la casa del hombre sabio, porque aunque esta casa tenga que soportar exactamente la misma prueba, va a salir ilesa por estar edificada sobre la roca, sobre el Evangelio de Jesús. Cuando en aquel terrible día que se avecina, aquellos que han edificado su vida sobre las enseñanzas de Jesús no van a ser movidos. Amén. Esta es una gran noticia para nosotros, es una gran oportunidad. Y por eso el título de esta serie de predicación bíblica, Sobre la Roca. Hoy nuestras vidas están cimentadas sobre la roca. ¿Es acaso que nuestras vidas tienen un cimiento? Leamos 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Dice, y a ustedes que sufren, les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo, entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no reconocen a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Cuando el juez le dé su castigo a los que no conocen a Dios, dice la Escritura, y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús, y cuando estos sufren el castigo de eterna destrucción, la Biblia dice que serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Por qué esperar a que eso suceda? Hoy nosotros tenemos la oportunidad de estar cerca de la presencia de Dios. Hoy Dios nos ha dado vida en abundancia, para que nosotros podamos tener una relación profunda con Él. Hoy es un mensaje de esperanza el cual nosotros estamos escuchando en este momento de parte de Dios. Dios nos está dando la oportunidad de acercarnos, de oír su mensaje. Ya lo estamos oyendo, pero Jesús dice, quienes lo ponen en práctica comienzan a construir sobre roca, sobre un terreno estable, sobre las enseñanzas de Jesús. Y cuando eso sucede, los que han cavado buenos cimientos, los que han construido su casa sobre roca, serán salvados. Dice la Biblia, les dará descanso, recibirán un merecido alivio. Me llama la atención que Pablo utiliza esta palabra, dice, y a ustedes que sufren. Claro, hemos sufrido y vamos a seguir sufriendo. Han llegado tormentas a nuestra vida, han llegado muchísimas inundaciones, han pasado muchísimas cosas a nuestro alrededor, hemos pasado por infinidad de situaciones, hemos sufrido,
pero dice Dios que Él va a darnos descanso. Hoy nosotros necesitamos descansar nuestras casas, nuestras vidas en las enseñanzas de Jesús. Y esto me hace pensar en la escritura donde dice Jesús: vengan a mí todos aquellos que están cansados, acérquense, porque mi yugo es liviano. Yo les voy a dar descanso. Es una gran promesa del Maestro. Es una gran promesa de nuestro Señor Jesús. Y aquí, nuevamente la Biblia nos hace recordar esa escritura: yo les daré descanso. Hoy necesitamos descansar y depositar nuestra vida y nuestra esperanza en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús y en sus enseñanzas. Leamos ahora Mateo 3, en el versículo 32 al versículo 35. Dice la escritura: había una multitud sentada alrededor de Jesús, y alguien dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Jesús respondió: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¡Wow! De verdad encontramos una escritura sumamente poderosa, porque Jesús voltea a ver a los que estaban a su alrededor y lo estaban escuchando, y les dijo que ellos eran su madre y sus hermanos. Eran un grupo que no solamente escuchaban su palabra, sino que la ponían en práctica. Cuando hacemos la voluntad de Dios, llegamos a formar parte de la familia de Dios. Y la familia de Dios es aquella que conocemos como la iglesia. Este es el significado de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Quienes hacen la voluntad de Dios. Esos son la familia de Dios, su hermano, su hermana y su madre. La familia de Dios es la que hace su voluntad. Tal vez algunos piensan que la iglesia es un lugar más, un edificio al que tal vez asistes 2 veces al mes o 1 vez al año, no lo sé. O tal vez llegas a escondidas, llegas tarde y te marchas antes de tiempo. O quizás amas la iglesia, amas a la gente, te encanta la predicación, te encantan las canciones. Quizá también estás deseando asistir el próximo domingo, o tienes relación con algunos miembros de la iglesia a lo largo de la semana, convives con ellos, no lo sé. Lo que sí estoy convencido es de que la iglesia es el lugar en donde Dios quiere mostrar su amor y su gloria. Hoy queremos ayudarte a captar esta visión, junto con toda la iglesia entera. Amigo que nos acompañas, esta serie de predicación bíblica se llama Sobre la Roca, porque Jesús prometió edificar su vida sobre la roca. Jesús quiere edificar su iglesia sobre personas como Pedro, que confiesan que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador, que Él es nuestro Señor y Maestro. Es por ello que este estudio trabaja 7 aspectos bíblicos acerca de la iglesia. Y cuando nosotros consideramos estos 7 conceptos bíblicos, vamos a descubrir una visión panorámica acerca de la iglesia. A través de este estudio sobre la roca vamos a contestar preguntas como: ¿qué es la iglesia? ¿Por qué Jesús estableció la iglesia? ¿O de qué manera la iglesia encaja en los planes de Dios a través de las Escrituras? ¿Por qué la iglesia es importante para Dios? ¿Por qué la iglesia es importante para Jesús? También hablaremos si es importante que seamos miembros o no, y cómo debería ser la vida de la iglesia. Así que, ¿te interesa? ¿Estás animado? ¿Te gustaría? Si tú estás animado por lo que hoy has escuchado, sin duda Dios nos ha retado, nos ha enseñado un gran mensaje de su parte, pero no solamente se trata de oírlo y pensar que es un mensaje muy bonito, una predicación muy especial de parte de Dios.
Aquí lo que hoy Dios nos está llamando a cada uno de nosotros es a construir nuestras vidas bajo un cimiento poderoso, sobre la roca. Y sobre la roca se refiere a las enseñanzas de Jesús, a su palabra, a las escrituras, a la Biblia. Amén. Qué especial que hoy podemos estar reunidos a través de esta plataforma, que hoy podemos continuar nuestras reuniones virtuales a través de este modo. Agradezco a todos y cada uno de los que hoy están en esta transmisión en vivo. Gracias por su disposición, gracias por su tiempo. Vamos a continuar nuestro estudio el próximo domingo a las 11 de la mañana. Ojo, domingo a las 11 de la mañana, igual a través de nuestro canal en vivo por YouTube, Iglesia de Cristo en Tampico. Amigo que nos acompañas, si te gustaría estudiar la Biblia, escríbenos a través de nuestra página oficial de Facebook, Iglesia de Cristo en Tampico. Déjanos un inbox, déjanos un mensaje. Claro, nosotros estamos con la mejor disposición de estudiar la Biblia contigo, de ayudarte a conocer más acerca del plan de Dios para nuestra vida. Y hoy que acabamos de escuchar que Dios quiere que escuchemos su palabra, pero no solo eso, sino que lo pongamos en práctica y el día de mañana formemos parte de su familia. Recordemos que esto tiene una gran trascendencia para nuestra vida, ya sea la vida eterna o la destrucción eterna. Así que gracias a todos y cada uno de ustedes que hoy nos están escuchando. Quiero que reciban un gran abrazo de mi parte, de parte de mi esposa y mío. Queremos decirles cuánto les amamos, agradecemos a cada uno por su tiempo. Les mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo a todos. Que a Dios sea la gloria. Muchísimas gracias.